Es muy pronto para poder realmente decir algo, pero quiero hablar en este caso de Joao Félix y lo que puede llegar a pasar en el Barcelona. Joao Félix pues está entrando con un muy buen pie, lo más probable es que pueda mantener este nivel a lo largo de la temporada. Sin embargo, quiero hablar de más allá de lo que ha pasado, lo que puede pasar. Y repito, es muy pronto como para poder decir algo. De hecho, a Xavi le han preguntado que si Joao rinde bien, se lo podría pedir a Laporta, y él dijo exactamente igual, que es muy rápido para tal vez decir eso. Y coincido totalmente. Joao Félix ha entrado con muy buen pie. Considero que de momento estamos en un momento idóneo, tal vez como para poder, más que sacar conclusiones, pues empezar a analizar, ¿no? Cómo sería Joao en el Barça. Y está funcionando más o menos entre todo lo poquito que ha jugado, pues como me lo esperaba. Un rol protagónico en el ataque, pudiendo dar asistencias, goles, pero más que nada el poder crear juego y hacer esta clase de cosas. Yo considero que Joao en el Barça encaja como anillo al dedo, porque considero que es uno de estos jugadores, pues creadores de juego, que cuesta mucho encontrar hoy en día. Y por otra parte, porque creo que a Joao Félix le venía mejor un estilo como el del Barça que el de Simeone. Coincido de hecho con unas palabras que ha llegado a dar Saúl, su compañero del Atlético, que comentó que, bueno, pues que él directamente lo que veía es que sí le venía bien el estilo de juego, pero que creía que en el Atlético podía dar más. Y coincido realmente totalmente, mejor dicho, con esas palabras, porque sí, considero que Joao sí tuvo un problema de que le afectó el estilo, que era muy incompatible con el suyo, pero entre todo lo posible que podía hacer, tampoco es como que haya dado el 100%. Y esto puede suceder pues porque el jugador es así, tal vez tiene ese ego, o puede ser que en dinámica ya de creerse que, bueno, como el estilo me viene mal, pues ya de paso se va para abajo anímicamente, ya pues no está como muy motivado para hacer el trabajo defensivo, menos motivación, menos ganas, y todo, y al final termina saliendo aquí pues un desastre. Entonces considero que es un caso pues que se tiene que tomar en cuenta, porque si hay algo que me da miedo con Joao Félix es que tal vez pues en algún momento, tal vez al no ser titular, pues pueda tal vez dar alguna especie de problema, o bien que dentro del campo en algún momento no llegue a presionar. Si me explico, que muestre mala actitud. Considero que es lo que puede llegar a ser el riesgo más difícil de fichar a Joao Félix, pero claro, en este caso estamos hablando de una sesión, y una sesión pues realmente no está hablando de un fichaje, es decir, es un fichaje sí, pero es un fichaje relativo, simplemente por una temporada en este caso. Si al final decides que Joao pues no es lo mejor mantenerlo, pues simplemente termina la sesión y no lo fichas, es decir, el riesgo es mínimo, prácticamente de cero. Eso por una parte, y al final podríamos decir que tenemos un caso muy particular donde se tiene que tener paciencia con el jugador. Tampoco yo creo que deshacerse mucho en elogios, pero sí destacar su rendimiento, porque pues ya sabemos lo que pasa aquí, que o la tienen o estás con ellos o la tienen tomada en contra ti. Y estoy hablando esta vez ya no de los medios, sino del barcelonismo, que pues por la razón que sea es así. Se la han tomado así con Ferran Torres, le han llamado Herrán Torres, así le han dicho muchos jugadores, Maleric García, Fraude de Jong, Ter Stegen, Troncolé, Abuelowski, Aubameyang. Esto ha pasado infinidad de veces, tristemente, y creo que lamentablemente pues no es la primera ni la última vez que pasará. Entonces creo que es necesario destacar, porque como digo, hay que tener en claro lo que sucede con Joao Félix. Bien, esto por una parte para contextualizar lo que ha sido el fichaje de Joao Félix, lo que puede llegar a pasar, lo que yo quería, que yo claramente lo quería, si es para mejorar el juego interior, claramente para crear más juego en general. Es un jugador que me agradaba, que las fortunas pues es que es un muy buen jugador y que encaja con nosotros. Los peligros pues lo que comenté, ¿no? De la actitud y lo que puede llegar a pasar. Un pequeño resumen de lo que pasó en el Atlético, un pequeño resumen de lo que está pasando aquí, y pues bueno, que hay que tener calma y que no hay que precipitarnos. Ahora,
Por otra parte, pasando ya a cosas más en específico, yo creo que Joao Félix es un jugador, y esto lo pensaba realmente desde que el jugador estaba en el Benfica, y yo lo que pensaba es que era un jugador que me llamaba mucho la atención porque es un jugador que sí le veo claramente muchas cosas, pero yo le veo más que nada como un jugador que puede rendir por muchas zonas, por así decirlo. Que puede rendir por la banda izquierda, la banda derecha, que puede jugar como media punta, no sé, como enganche. Es decir, es un jugador que tiene la calidad por una parte de un centrocampista, pero que por otra parte tiene también, digamos que no sé cómo decirlo, el instinto ofensivo de un delantero. Entonces Joao Félix yo lo considero que tiene atributos realmente de todo, y yo lo que pensaba es que viendo lo completo que era, que yo personalmente entiendo en el fútbol que lo más completo es casi siempre lo mejor, yo viéndole todos sus atributos y que era un jugador muy completo, lo que pensé es que si él no llegaba a ser uno de los protagonistas de los próximos 10 años, pues que realmente me iba a sorprender mucho. Joao Félix es un jugador que yo pienso muy bien de él, y que de hecho pensaba que a poco que se fuera un proyecto, un equipo con proyecto serio, donde él jugara en una posición ideal, un rol adecuado a sus características, y que tuviera profesionalidad, no problemas de ego ni de actitud, y que las lesiones le respeten, yo lo que pensé es que evidentemente va a triunfar de una manera monumental, y que me sorprendería mucho que él no triunfara y que no fuese las figuras de esos próximos 10 años, y que es un jugador que yo veía pues claramente incluso hasta para ganar el Balón de Oro, dependiendo de qué tanto rendimiento se le pudiese sacar. Eso es lo que yo pensé de Joao Félix, repito, independientemente de lo que esté sucediendo, y independientemente de lo que pase, es decir, tanto si eso lo decía yo sin saber que en el Atlético no iba a salir de la mejor manera, y sin saber que iba a fichar por el Barça. Yo tendría que decir muchas cosas sobre Joao, y viendo lo que puede suceder, y repito, quitando estos partidos, ¿sí? Quitando realmente, porque creo que no hay que ser ventajista, hay que quitar estos partidos tanto contra el Betis, contra el Antwerp y todos estos partidos, incluyen los de pretemporada, todos, quitado todos los partidos. Yo creo que Joao Félix es un jugador que puede evidentemente triunfar en el Barça, pero considero que si él da todo en cuanto a profesionalidad, que mantenga el estilo de vida pues estricto que tiene que mantener un deportista, que tenga buena actitud, que entrene con intensidad, que en el campo se deje el 100%, que haga trabajo defensivo, y que por otra parte Joao Félix fuese un jugador que bueno, pues que estuviese en un equipo donde él fuera el líder del ataque, que él puede ser, repito, el Balón de Oro. Y yo creo que Joao es uno de estos fichajes de 120 millones como mínimo. Evidentemente ahora pues se ha devaluado mucho por lo que ha pasado en los últimos años, pero yo considero que en este caso el Barça al tener a Joao Félix tiene a uno de los jugadores que pueden llegar a ser pues el Balón de Oro. Porque por ejemplo, si yo decía que, bueno, salvando las distancias, repito, porque sentía que Messi es el mejor, pero si yo por ejemplo consideraba que Messi pues era el mejor de la historia, era claramente sí por los goles, pero era más que eso, sino todo lo que hace más allá de la faceta del gol. Y en Joao Félix yo creo que podríamos tener un recambio ideal, porque estamos en la era post Messi, y el hecho de tener a un jugador como Joao, y repito, quitando estos partidos y sin tomar eso en cuenta, yo creo que Joao Félix tiene que triunfar sí o sí en el Barça, porque considero que si él llega a hacerlo de la mejor manera y de verdad está comprometido e intenta hacer todo lo posible por quedarse, llegamos a estar saneados y digamos que triunfa esta temporada, las cosas salen bien, el proyecto Xavi sale bien, y también posteriormente Laporta pues en conjunto con la dirección deportiva y la dirección técnica consideran que es una buena decisión el tener que fichar a Joao Félix. Considero que es un jugador que tiene un potencial, un margen de crecimiento enorme, que se puede meter como mínimo en quinielas para, digamos, nominaciones del Balón de Oro, y si no es así, yo creo que como máximo, yo creo que incluso pues ganarlo. Hay muchos jugadores realmente interesantes, ¿no? Tú piensas en los mejores del mundo y
y piensas tal vez en Haaland, en Mbappé, piensas en De Bruyne, piensas en muchos jugadores que claramente son los mejores del mundo, pero yo creo que Joao Félix puede meterse también allí. En cuanto a registros goleadores puede que no, pero sí en cuanto a lo que es la creación de juego, todo en general: goles, pases claves, asistencias, creación de jugadas. Yo creo que Joao Félix es un jugador que puede tener un margen de crecimiento tan grande en el que en este Barça, si sale bien y él se llega a digamos que a comprometer esta temporada, y si a partir de allí se llega a fichar, yo creo que es un jugador que puede triunfar sí o sí, y tendríamos en nuestras manos uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces yo creo que Joao Félix tiene que triunfar sí o sí, y que el Barça en estos momentos tiene un jugador que puede llegar a ganar el Balón de Oro. Evidentemente es algo que a mí me aterroriza por una parte, porque uno no sabe cómo van a reaccionar los jugadores si llegaran a ganar este premio. Uno no sabe cómo va a reaccionar Lewandowski si gana un premio de goleo. Uno no sabe cómo va a reaccionar X jugador si gana un Balón de Oro. Pero por ejemplo, yo me acuerdo que en la temporada... ¿Qué temporada fue? Bueno, no me acuerdo de la temporada, pero fue cuando Rivaldo ganó el Balón de Oro. Y a partir de allí, cuando ganó el Balón de Oro, Rivaldo, pues digamos que se fue en cuanto a temas, pues podríamos decir que de jerarquía. Se le fue el asunto de las manos y pues empezó a dar problemas de profesionalidad. Bueno, profesionalidad no, problemas de ego. Lo clásico, ¿no? De que te dicen que te pongas en una posición y quieres jugar en otra, exactamente igual como se lo hizo Samuel Eto'o a Guardiola. Entonces yo creo que si lo llega a ganar, pues será un notición, algo impresionante, pero me daría miedo cómo reaccionara. Pero bueno, nos estamos adelantando demasiado. El asunto aquí es que yo creo que Joao Félix, y es el eje del video, tiene que triunfar en el Barça sí o sí, porque este jugador nos viene como anillo al dedo. Creo que el fútbol del Barça le viene también a él como anillo al dedo, y tomando en cuenta ese potencial que tiene, sí o sí tenemos que explotárselo el 100%, y repito, con nuestro estilo confío en que podemos sacarle su 100%, y al sacarle ese 100%, Joao Félix tiene que ganar, si se queda, tiene que ganar el Balón de Oro en el Barça sí o sí, porque es un jugador que tiene, al igual que como es Pedri, como es Gavi, yo creo que se tienen que exigir, por ejemplo, Pedri y Gavi, el ser siempre los mejores del mundo, porque son jugadores que tienen el potencial para hacerlo. En este caso interiores. En el caso de Joao Félix, creo que es un jugador que se tiene que autoexigir a sí mismo, más allá de lo que te pida el entrenador. Es un jugador que se tiene que autoexigir a sí mismo, el dar todo en el campo, trabajo defensivo, el moverse todo el tiempo, por supuesto intentar mantener su posición, no lo clásico, pero también mantener por supuesto esa libertad creativa y aprovecharla bien. Es un jugador que se tiene que autoexigir el dar todo en cuanto a actitud, todo en cuanto a profesionalidad, y por supuesto se tiene que autoexigir el mejorar día a día físicamente, psicológicamente, anímicamente, en todo sentido, porque es un jugador que tiene el potencial para ganar el Balón de Oro. Voy a dar unos pequeños dos ejemplos brevísimos. El caso de Cristiano y de Messi. A Messi, por ejemplo, siempre se le dijo que era puro talento y que Cristiano era puro trabajo, pero en realidad esto es falso. En realidad Cristiano también tenía talento y Messi también tenía esfuerzo. Lo que pasa es que Cristiano destacó más por el talento y digamos que trabajó mucho y eso terminó eclipsando su gran talento, y Messi también tenía tanto talento que eclipsó su maravilloso trabajo. Pero Messi, por ejemplo, siempre que estuvo con Guardiola, con Luis Enrique, todo el tiempo que estuvo en el Barça, siempre, salvo yo creo que los últimos años, desde que llegó Valverde, desde la salida de Luis Enrique, pues prácticamente se descompuso, pasó a ser un jugador que estaba de acuerdo con esos entrenamientos que dejaban mucho que desear, pero eso es otro tema. El chiste es que supo comportarse mientras ganaba balones de oro y ganaba todo, sabía comportarse y siempre fue profesional y tuvo la motivación para seguir trabajando así, y estuvo en un proyecto en el cual le permitió ser el mejor y ganó muchos balones de oro. Esa es la muestra de lo que estoy hablando yo aquí. Y es que él, con ese talento que tuvo, evidentemente se autoexigió ser el mejor y pudo serlo. Cristiano, bueno, yo no voy a decir que es el mejor, porque pues para mí claramente el mejor es Messi por lo que hacía más allá del gol. Pero Cristiano es un caso similar. Es un jugador que con ese potencial que tenía en cuanto al goleo, la visión de juego para prever las jugadas, para desmarcarse, la velocidad,
velocidad, que con esas características debía autoexigirse ser su mejor versión porque podía llegar a ser pues uno de los mejores del mundo, y así fue. Es decir, son diferentes, por ejemplo, al caso que fue de Ronaldinho, que literalmente apenas ganaba el Balón de Oro, Ronaldinho pues dio un bajón absolutamente grande, menos intensidad, empezó a trabajar peor, creo que incluso hasta empezó a engordar, y es un caso que realmente pues no nos deja contentos a ningunos. Ese es el asunto aquí, y es que Cristiano y Messi, a comparación con ese talento que tenían y ese potencial y en los proyectos que estuvieron, tenían que autoexigirse ser su mejor versión porque tenían el potencial para ser los mejores, y así fue. Finalistas a Balón de Oro, fueron de los mejores. Entonces yo no lo voy a comparar aquí a Joao Félix con Messi y Cristiano, ¿no? Porque para mí pues digo que son perfiles muy diferentes, y más aparte yo creo que no viene a cuento. Pero lo que sí quiero comparar es el modus operandi, que jugadores con unas grandes características tenían que autoexigirse a sí mismos ser los mejores porque podían ser pues ahora sí que los mejores. Entonces yo creo que en el caso de Joao Félix tiene que ser similar. Se tiene que autoexigir así, con ese talento que tiene, con este potencial que nosotros como equipo tenemos. Yo creo que ya está todo servido para que simplemente con su actitud y con el paso del tiempo y empecemos a ganar títulos, y él sea protagonista si es que se queda, pues básicamente sea el mejor futbolista del mundo. Es decir, yo creo que Joao se tiene que exigir a sí mismo su mejor versión, porque puede ser el mejor futbolista del mundo, pero no perseguir el Balón de Oro, como lo dije, simplemente para medir el potencial. Perseguir siempre los títulos, siempre el jugar bien, el siempre estar anímica, psicológica, físicamente al 100, que se esté sintiendo contento con su máximo rendimiento, que él sepa todo lo que es importante para poder llegar arriba. Es lo que se tiene que hacer con un futbolista como lo es Joao Félix. Si me explico, entonces, con este potencial que él tiene, al igual que como fueron Messi y Cristiano, se tiene que autoexigir su mejor versión y tiene que ser igual de profesional para poder sacarse su mejor versión, porque claramente está en un equipo en el que le viene muy bien. Y claramente pues también pues a nosotros nos hace falta un jugador como Joao Félix. Entonces, si se exige a sí mismo ser el mejor día a día, yo creo que es un jugador que puede llegar a ser el mejor futbolista del mundo. Tal vez en cuanto a registros goleadores y en cuanto a asistencias nunca, porque sabemos que hay jugadores que tienen muchísima competencia, pero estoy hablando más allá de eso. Estoy hablando yo en una faceta en todo generalista, en cuanto a lo que es en cuanto al crear juego, en cuanto a lo que es en cuanto a ser determinante, lo que es en cuanto a ser lo más completo posible en gol, asistencia, pase clave, jugar por izquierda, derecha, jugar por el centro, como un corto centrocampista, jugar como falso 9, jugar yo que sé, pues jugar como con muchos roles, más protagonista, menos protagonista. Tácticamente también le veo las cualidades, técnicamente igual. Es un futbolista muy completo al que se le puede sacar infinitamente mucho rendimiento. Si en el Atlético no lo hizo, pues bueno, que sea borrón y cuenta nueva y que esto sea un nuevo comienzo, porque repito, creo y con ese potencial se tiene que autoexigir ser Joao Félix en el Barça se tiene que exigir ser el mejor, su mejor versión, porque claramente es un jugador que tiene un margen de mejora enorme y que puede llegar a ser, sí, yo creo que en su mejor versión podría llegar a ser mejor de lo que hemos visto prácticamente de él desde su debut hasta ahorita, y eso que hemos visto cosas muy buenas. Incluso en el Atlético le hemos visto sus buenas rachas, con Portugal, en el Benfica por supuesto. Entonces creo que necesita ser un jugador que mejore y que tiene que tener, yo creo que, bueno, estoy seguro que el cuerpo técnico lo tiene, pero que debe haber un plan específico con él, porque de seguir así, gol, asistencia, crear juego, moverse por aquí por allá, no tengo ninguna mínima duda de que Joao será a mucho de que las lesiones le respeten, que él sea profesional, tenga buena actitud, tomando en cuenta ese potencial que tiene él como jugador y nosotros como equipo. Creo que será cuestión de tiempo y que ganemos para que él sea de los mejores del mundo, pero pues bueno, dependerá. En esto del fútbol no se puede hacer pronósticos porque todo prácticamente es muy pues muy relativo. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa, entonces no podemos ni siquiera tener una garantía que mañana no se va a acabar el mundo, no lo sabemos, pero yo creo que es muy ilusionante. Entonces pues bueno, yo creo que sí,
tenemos a uno de los mejores del mundo en nuestras filas y que tiene que hacer pues un buen trabajo, porque a fin de cuentas, quieras o no, en el fútbol de hoy no solo vale ya el talento, tienes que ser un jugador disciplinado tácticamente. Y de hecho, por eso se ha perdido tanto la figura del 10, porque cada vez es menos los entrenadores que permiten un jugador con total libertad. Entonces yo creo que se tiene que autoexigir eso, el también ser un jugador disciplinado tácticamente para poder brillar en este fútbol de hoy, porque sin actitud y sin profesionalidad en este fútbol ya no vas a triunfar. Sí, con todo respeto, ya no vas a triunfar. Entonces pues bueno, depende de Joao, depende de cómo mejore el Barça, pero yo creo que Joao Félix es el que tiene en este momento, pues bueno, pues no sé cómo decirlo, tiene las opciones, depende de él, tiene las cosas en su mano y dependerá de cómo trabaje. De seguir así, yo estoy convencido que lo hará. Si no sigue así, en algún momento va para abajo, pues seguramente no lo conseguirá. Veremos qué es lo que pasa, pero yo estoy muy ilusionado con Joao Félix y espero que pueda rendir en el Barça. Le deseo, pues yo aquí como culé, las mejores de las suertes, y al equipo también las mejores de las suertes, y que podamos, pues de la mano, hacer uno de los mejores proyectos y que podamos ir bien. Yo creo que Joao está comprometido, ¿no? Presionó las declaraciones que hizo, el hecho de que está cobrando 400,000 euros, es decir, creo que es la ficha más baja de todo el equipo, y a esto sumado una cosa más, y es que lloró en su presentación. Vamos a ver en qué sale, pero tiene pinta de que Joao está muy ilusionado con este tramo en el Barça. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal, en el manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.